Hola jóvenes en TV, bienvenidos a nuestra sección de arte, El arte en tus manos. Alfredo y yo los saludamos muy contentos con una nueva propuesta. Pues el día de hoy en nuestra sección Bajo la Lupa pondremos un lugar muy especial. ¿Pueden adivinar cuál es? Exacto, es Xochimilco, que en náhuatl se traduce como campo de flores. En este se conjugan varias culturas ancestrales, modernas y contemporáneas, y es por eso que también que Xochimilco es patrimonio histórico y cultural. Veremos entonces cómo un lugar tan especial como Xochimilco se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos y cómo a pesar de la urbanización y de la modernidad ha podido conservar su identidad cultural. En nuestra sección de los tesoros a la memoria, conoceremos la obra del artista conocido como Dr. Atl, nombre náhuatl que significa agua. La relación entre Xochimilco y el Dr. Atl fue muy profunda y fructífera. El Dr. Atl es muy conocido por pinturas y fotografías de los volcanes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, varias de ellas hechas desde la región de Xochimilco. Empecemos entonces por conocer Xochimilco. Muchas gracias por recibirnos, maestra Araceli. Para quien no saben, la maestra es historiadora, es arqueóloga y cronista especializada en la historia de Xochimilco y del Valle de México. Y pues ahorita nos va a contar muy bien sobre la cultura, sobre unos datos interesantes de Xochimilco. Y pues maestra, nos encontramos aquí en una trajinera. ¿Nos podría hablar un poco sobre esto? Nos encontramos en una típica trajinera, que es la que hace estos tradicionales paseos, Alfredo, por la zona de Xochimilco. Antiguamente no existían como las vemos ahorita. En realidad, estas embarcaciones no tenían estos toldos, eran simplemente hechos con madera y se utilizaron para la transportación de toda la producción de verduras que había en toda esta zona de Chinampas. Por otro lado, otra función que tuvo las embarcaciones fue el de poder también llevar ofrendas a las zonas sagradas de la zona lacustre. Sí, hay lagunas en donde hay una isleta pequeñita y alrededor agua, y ahí convergen varios canales. Entonces, en épocas prehispánicas llegaban estas embarcaciones con gente y con ofrendas para estas deidades, ¿sí? También es muy importante señalar que las embarcaciones no solo eran para transportar estas verduras, había algunas que los mexicas utilizaron con fines de guerra. Cuando llegan los españoles y conquistan la Ciudad de México, Tenochtitlan, llegan aquí a Xochimilco también estos españoles, y pensemos en que salen muchos guerreros en canoas a atacar a los mexicas, a los españoles. Mexicas, xochimilcas atacan a los españoles y estaban en canoas, pero eran canoas que estaban destinadas para la guerra. De manera que las funciones de las canoas han sido diversas, y ya hacia principios del siglo XX fue cuando comienza a tener ya un fin turístico como existe hasta el día de hoy.
Miren, lo que estamos viendo es el resultado de muchos siglos de construcción de chinampas. Las más antiguas, de acuerdo con los estudios arqueológicos de Guillermo Acosta y Emily McClure, así como de Raúl Ávila, se sabe que estas chinampas fósiles o arqueológicas tienen una antigüedad de 4,000 años. Imagínate cuánto tiempo, ¿no?, de que ya existía actividad en esta zona lacustre. Con el tiempo, pues se van construyendo más chinampas hasta el año de 1910, que coincide con la Revolución Mexicana, que fue la última etapa de construcción. ¿Por qué? Porque con esta situación de inestabilidad social, pues la población de Xochimilco y de todos los pueblos del sur, Milpalta, Tláhuac, tuvieron que huir hacia otros lugares, porque si no, o violaban a las mujeres, los revolucionarios, o si no, mataban a la gente o se llevaban a los hombres a la leva. Esto generó que se dejara de construir estas chinampas, que pues por lo que estamos observando tienen diferentes formas de orientación. Las más antiguas, que ya no es tan fácil verlas porque están enterradas prácticamente, tenían una orientación y dimensiones muy distintas a lo que vemos hoy en día. Estas chinampas fueron construidas, si se fijan, de una manera que tienen remates visuales. ¿Qué es eso? Si observamos hacia el sur, tenemos la sierra del Chichinautzin, ¿sí? Ahí tenemos la montaña del Cuauhtzin, que es una montaña que funciona como un remate visual de este canal de Cuemanco. Y todos los canales, casi en su mayoría, tienen este tipo de remates. Hay otros canales que tienen orientación hacia el lado oriente, y podemos observar los volcanes, como es el caso del canal Apatlaco, que se puede ver perfectamente como remate visual al volcán Ixtaccíhuatl. De manera que pensemos por qué tienen estas orientaciones. Pues porque en épocas antiguas las montañas fueron los lugares donde vivieron los dioses como Tlaloc, dios de la lluvia, su compañera, ¿no? Que también está, ahorita no recuerdo el nombre, pero que también está vinculada al agua, a los manantiales. ¿Y en dónde estamos? En un lugar lleno de agua. Por eso existen muchos personajes o deidades vinculadas al agua en Xochimilco, que si pensamos en ellos, fueron los referentes para las leyendas que existen en Xochimilco. Tenemos a la Llorona, que se aparece en esta zona lacustre. Todavía hay gente que dice que la ha visto aquí en la pista de Cuemanco, o que la ven en algunos de los callejones de los barrios de Xochimilco, del centro, o que la ven en algunos todavía puentes, ¿no? O en las lagunitas que existen. Esta mujer tiene su origen en época prehispánica, en una diosa que es Cihuacóatl. Y Cihuacóatl, de hecho, fue la deidad más venerada por los xochimilcos en época prehispánica. Es una deidad vinculada a la tierra, también al agua, a la fertilidad.
Ahí vivieron en esos manantiales, te digo, personajes relacionados con el agua, como el charro negro, que era un hombre muy coqueto, que portaba su traje de charro, y bueno, como era tan encantador, pues las chicas o las mujeres de Xochimilco quedaban embelesadas y se iban con él, y se las llevaba al manantial de la Noria. La historia cuenta que, o la leyenda más bien, de que el ingeniero Manuel Marroquí, que fue el que coordinó estos trabajos del acueducto de Xochimilco, resulta que sus trabajadores, cada vez que levantaban los muros para ir encerrando, digamos, el manantial, al día siguiente encontraban todo destruido. Llegó un momento en que dijeron, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué está todo destruido? Hasta que alguien le dijo al ingeniero que era la sirena la que destruía por las noches lo que construían, porque ella no quería que se llevaran el agua. Nos encontramos en el templo de San Bernardino de Siena, que forma parte del conjunto conventual franciscano que se encuentra en el corazón de Xochimilco. Este lugar es emblemático para los xochimilcas porque es el corazón de la vida religiosa que se realiza en esta parte del centro de Xochimilco. Entre sus características arquitectónicas que destacan de este templo tenemos su portada principal que ve hacia el poniente, así como la puerta porciúncula que tenemos atrás de mí y que se encuentra en su lado norte, en donde destaca el tratamiento de los artistas indígenas que trabajan elementos ya occidentales que se conoce como arte tequitqui. Quiero señalar que este templo es muy importante porque en época prehispánica estuvo ahí ubicado el teocalli de la diosa Cihuacóatl, que fue la diosa más venerada por los xochimilcas. Y con esa piedra que destruyeron los españoles fue construido el templo que vemos hoy en día. Pues mil gracias a la maestra Araceli Flores por esta crónica sobre Xochimilco. Aprendimos muchísimas cosas y nos quedamos con la curiosidad como para visitar este fabuloso lugar en la Ciudad de México.
En el camino de Xochimilco hacia Cuernavaca vemos los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. El volcán Teutli, ubicado en lo que hoy conocemos como Milpa Alta y la Sierra de Santa Catarina, es el marco natural de la zona lacustre de Xochimilco. Precisamente, estas son las vistas que hicieron famoso al Dr. Atl como pintor y que se han vuelto tan conocidas en el mundo. El nombre del Dr. Atl era Gerardo Murillo, pero se puso el seudónimo de Dr. Atl porque, como él mismo dijo, quería autobautizarse con el agua maravillosa de su alegría de vivir. ¡Ay, excelente dato, Alfredo! Creo que es momento de que vayamos a conocer su obra y aprender más de este paradigmático personaje. Gerardo Murillo Coronado, mejor conocido como el Dr. Atl, nació en Guadalajara, Jalisco, el 3 de octubre de 1875 y murió en la Ciudad de México el 15 de agosto de 1964, a sus 88 años. El Dr. Atl dedicó gran parte de su vida rindiendo tributo a la naturaleza nacional a través de extraordinarias pinturas que reflejaban no solo la belleza de los paisajes mexicanos, sino las emociones que en él despertaba su contemplación. Fue explorador, geólogo, crítico de arte y caricaturista, periodista y ensayista. Históricamente, es más conocido por su obra pictórica y por su pasión por los volcanes, los cuales estudió a lo largo de su vida y figuran en muchas de sus pinturas y dibujos. Sus obras más famosas son las que muestran volcanes, particularmente el Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Paricutín. El 20 de febrero de 1943, el Dr. Atl visitaba el entonces San Juan Parangaricutiro, en el estado de Michoacán, y presenció el nacimiento de un volcán llamado Paricutín. Este fue un evento de mucha importancia, pues presenciar el nacimiento de un volcán no es algo que se ve todos los días, ni siquiera en siglos. El Dr. Atl se impresionó tanto con este acontecimiento que incluso escribió un libro titulado ¿Cómo nace y crece un volcán?, el Paricutín, en 1943. Durante varios días, el Dr. Atl se dedicó a observar este fenómeno geológico y a representarlo con dibujos y pinturas, contribuyendo al registro del fenómeno geológico como a su aportación artística. El Dr. Atl es reconocido en la historia del arte en México, además de su obra, por haber sido mentor del muralista José Clemente Orozco y por haber encabezado la Escuela de San Carlos. También fue una figura importante en otros campos. Fue uno de los impulsores del arte popular de principios del siglo XX. Y en la política fue decisivo para que Emiliano Zapata y Venustiano Carranza pelearan contra el usurpador Victoriano Huerta. ¡Qué padre!, ¿verdad? No sabía que el Dr. Atl había sido una figura tan importante en la historia de México. Y qué pinturas tan impresionantes. Debemos ir a los museos a visitar su obra, ¿no? Sí, y no solamente en el arte, también en la política, el periodismo y tantas otras cosas. El Dr. Atl fue maestro de Diego Rivera. ¿Y saben cómo lo describió Diego Rivera? Como prosista y poeta, vulcanólogo, botánico, minero, yerbero, astrólogo, hechicero, materialista, anarquista y totalitarista. Un dato curioso
es que José María Velasco fue maestro del Dr. Atl. Fue quien seguramente le transmitió su interés por Xochimilco y el paisaje de la cuenca de la Ciudad de México. Quisiéramos contarles más, jóvenes, pero se nos acaba el tiempo. Nos despedimos por hoy de este programa de arte, El arte en tus manos. Antes de irnos, no olviden que este programa es de ustedes. Participen con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Hagan este programa con nosotros. Y escríbanos, comenten y hagan sus aportaciones. ¡Hasta pronto!